Marcos capítulo 6, verso 45 al verso 56. Y el tema que estaremos viendo, como hemos anunciado, Jesús anda sobre el mar. Jesús anda sobre el mar. Dice la palabra del Señor, verso 45 en adelante. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole, ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Verso 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ha sido una travesía hermosa al estar nosotros estudiando el Evangelio de Marcos. Marcos tiene la intención de hacer conocer quién es Jesús, aquel que fue muerto en aparente debilidad en un madero, que era verdaderamente el poderoso Hijo de Dios. Y lo que está haciendo Marcos en este Evangelio es compartir sus hechos, lo que él hizo, sus enseñanzas, para que nosotros podamos ver que Jesucristo no es un simple hombre, sino que en verdad es Dios mismo, Dios encarnado. Y como ustedes recordarán, el domingo pasado nosotros estuvimos estudiando cómo Jesucristo tenía planeado darles un descanso a sus discípulos, puesto que ellos habían venido ya por varios días trabajando. Jesús los había enviado de dos en dos a las aldeas y ciudades alrededor de Capernaum para predicar el evangelio. Jesús sabía que habían trabajado bastante. Así es de que Jesús se dispone a darles un descanso, a llevárselos hacia el desierto. Se dirigen hacia la ribera del lago de Genezaret o el mar de Galilea. Y cuando se bajan de la barca, ustedes recordarán que dan, como pudiésemos decir, da la vuelta a la montaña y de pronto ve una multitud que ya estaba esperando a Jesús ahí. Jesús se ve empujado, animado por su compasión. Y lo que hace es de que pospone el descanso y se pone a predicar, se pone a enseñarles la palabra de Dios a toda esta multitud. Así es de que en ese estado, lo que hace Jesús es de que multiplica panes y peces, que ese fue el milagro que nosotros estuvimos estudiando prácticamente. Hermanos, el propósito tanto en los pasajes pasados como en este es que nosotros podamos ver, repito nuevamente, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que para los romanos, por ejemplo, aunque fue muerto por manos de ellos mismos en aparente debilidad, Jesucristo era Dios. Y la culminación de su poder y de su gloria se vio manifestado el día de su resurrección. Pero aquí tenemos los hechos gloriosos narrados, los acontecimientos, lo que Jesucristo hizo.
Así es de que no son simples narrativas, amados. Nosotros estamos observando lo que Jesucristo hizo durante su ministerio terrenal. Y es así como debemos verlo. Y es mi oración que podamos atesorar estas cosas. Lo que nosotros vemos en esta tarde, en este pasaje, es como Jesús camina sobre el agua. Pero antes de entrar de lleno, hermanos, a este pasaje, a la exposición, quiero, como manera de introducción, poder observar cómo Jesús toma tres decisiones. Tres decisiones que vemos claramente desde el inicio en esto que nosotros hemos leído. Después de que Él hace la multiplicación de panes y de peces, vea lo que dice el verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Vemos claramente aquí, hermanos, tres decisiones que toma nuestro Señor Jesucristo. La primera es que envía por delante a sus discípulos hacia el área de Betsaida. Y en segundo lugar, Él despide a la multitud, a esa multitud que alimentó ahí sobre el valle. Y en tercer lugar, Jesús decide retirarse a orar a la montaña. Versos 45 y 46. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Verso 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Qué es lo que vemos aquí de entrada? Jesús termina de multiplicar los panes y los peces, de alimentar a aquella multitud, y toma la decisión, tomar a sus discípulos y darles instrucciones claras. Métanse a la barca, métanse a la barca. Ya por la tarde, hermanos, cayó el sol, y lo primero que hace es alejar a sus discípulos de esta multitud. Las razones no las sabemos exactamente porque Marcos ni ninguno de los otros evangelistas no lo comparten. Sin embargo, recordemos que ellos no habían podido descansar para este punto. Lo tenía planeado. Había un plan. Sin embargo, no pudieron descansar. Jesús los envía en la barca, les dice a sus discípulos: vayan a al parte norte de Betsaida, yo los alcanzaré después. Pero antes yo voy a ir atrás, voy a ir a despedir a la multitud. Así es de que lo que vemos acá, hermanos, es una orden. Y los discípulos están obedeciendo. Ellos están dentro prácticamente de la voluntad de Dios. Jesús lo que hace entonces, los envía a la barca, les dice: váyanse adelante, diríjanse hacia el área de Betsaida, que estaba muy cerca de Capernaum, pudiésemos decir que están cerca de su casa. Y ahora Jesús regresa y comienza a despedir a todos. Mientras los discípulos bajan al mar, Jesús eso hace, despedir a la multitud. Sin duda alguna les dice: ya es tarde, ya ha anochecido, vayan ustedes a descansar. Una vez que las multitudes se retiran, Jesús lo que hace en tercer lugar es que se retira a la montaña a orar. Sube a la montaña. Esto era parte de su vida, la oración, hermanos. Y siempre que Jesús tenía enfrente de él un reto, que tomar decisiones importantes, Jesús constantemente estaba en oración. Él buscaba el rostro del Padre. Y ya desde aquí nosotros teníamos lecciones importantes para aprender, amados. La tentativa en nuestras vidas y en nuestros corazones es siempre tomar decisiones precipitadas. Y siempre serán precipitadas cuando no tomamos en cuenta a nuestro Dios por medio de la oración. Siempre que nosotros vayamos a tomar decisiones, tomemos en cuenta a nuestro Dios. Si nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, buscó siempre el rostro de Dios, ¿cuánto más tú y yo? Y esto es una lección muy importante. Así es de que ahí Jesús está orando en la montaña. Eso es lo primero que nosotros podemos ver en este pasaje. En segundo lugar, veamos, los discípulos se enfrentan a una gran tempestad. Y eso está en los versos 47 y 48. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra.
y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, pues todo indica que cuando Jesús despidió a esta multitud, a sus discípulos también, cuando les dijo, váyanse por delante, yo los alcanzo después, fue aproximadamente al anochecer. Jesús se fue a orar y ahí en la comunión con el Padre pasaron las horas. Jesús pasaba horas orando con el Padre en mutua comunión. Pues pasan las horas y lo que sucedió es que se hizo de medianoche, se hizo de noche. Mientras tanto, Jesús orando, mientras tanto, los discípulos estaban en alta mar. Dice el texto ahí que los discípulos se vieron enfrascados en una tempestad, una tremenda tempestad. Al punto que dice Marcos que la barca se encontraba ¿dónde? En medio del mar. Ellos no necesitaban ir en medio del mar. Ellos simplemente tenían que irse por la orilla, por dentro del mar de Galilea, pero por la orilla. Pero ya se encontraba la barca en medio del mar. Eso indica, mis amados hermanos, que sin duda ellos fueron arrastrados por una fuerte tempestad, por fuertes vientos, mar adentro. Y mientras Jesús, ¿dónde se encontraba? En tierra. Dice el texto, mientras Jesús estaba en tierra, estaba solo en tierra, orando. Yo no sé cuántos de ustedes en algún punto de su vida se han visto desanimados, abrumados, cuando sienten que apenas están saliendo de un problema, que apenas están librando un problema e inmediatamente se viene otro. ¿En algún momento se han visto así? Yo sí, yo pienso que todos. Sientes que estás saliendo de un problema e inmediatamente ya tienes a otro. Bien, hermanos, pues eso es precisamente lo que está aconteciéndole a los discípulos acá. Ellos han trabajado mucho, necesitan descanso y cuando todo parece ir bien, una multitud necesita de la ayuda de Jesús. Él posterga su descanso, por tanto, como decimos coloquialmente en México, se les cebó el descanso hasta ahí. Ahora, cuando por fin ven que están volviendo a casa, porque eso es lo que hace Jesús, indicarles, súbanse a la barca, diríjanse hacia Betsaida, es como decir, vayan a casa, a ver si allá pueden descansar. Pero ¿qué es lo que sucede? Otro problema tienen enfrente, puesto que ellos se encuentran en medio de una gran tormenta ahora los tiene azotados al punto que se ha llevado la barca hasta el medio del mar de Galilea. Le sucedió como cuando alguna vez usted ha ido al mar y decimos también coloquialmente, nos dio una revolcada, una ola y ahí apenas se anda queriendo levantar y quiere agarrar aire y ahí está la siguiente ola luego. Muchas veces así nos sentimos en la vida, hermanos. Nos sentimos tumbados por alguna razón, nos sentimos como que apenas nos estamos levantando, pero ya está el otro problema encima. En el pasaje paralelo de Juan capítulo 6, verso 18, dice que el mar se levantaba. O sea, había grandes olas debido al gran viento que se acumulaba en este lugar. Si podemos ir a Juan capítulo 6, verso 18, ustedes podrán ver ahí. Dice Juan capítulo 6, verso 18 en el pasaje paralelo. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Para los que han experimentado estar en una barca, una panga o una lancha, como usted le llame, en medio de un lago, estero o mar, saben que cuando hay viento, en la tarde mayormente, o a la hora que sea, pero se levanta un viento fuerte, las lanchas se mecen tanto que piensas que vas a ser volteado. Bien, pues en este mar, hermanos, se incrementaban las olas en gran manera debido a los aires que descendían de las montañas, de los acantilados.
Y estos vientos fuertes lo que ocasionaron es de que comenzaron a llevar a la barca a la parte más profunda del mar de Galilea. Entonces imagínense, pónganse por un momento acá. Están ellos en medio de la noche, en la barca, y peor aún, están en medio de una marejada, de una tormenta. Las olas se comienzan a levantar. Obviamente, hermanos, en esa situación ellos están corriendo peligro y los nervios y exaltación inmediatamente aparecen. Yo me imagino a los discípulos dentro de la barca acá, ayudándose de la luz de la luna, como volteándose a ver unos y otros. Son puros hombres. Por lo regular, uno como hombre trata de sacar fuerzas de donde caiga, ¿no? De no verse débil. Y yo pienso que ahí, estando en medio de la noche, comienzan a verse uno al otro, entre discípulos, a ver si no están nerviosos. Es como cuando uno va en un avión y de pronto pasa una turbulencia, pero usted no sabe si es turbulencia, porque no le dicen, en ocasiones no dicen si es una turbulencia. Se mueve, se sacude el avión fuertemente. ¿Y qué es lo que hace usted como pasajero? Le hace así por el pasillo y busca ¿a quién? A la azafata. Y usted trata de ver su comportamiento. Usted dice, si las ve nerviosas caminando de un lado para allá, volteándose entre ellas, es de que algo no anda bien, ¿cierto? Pero si las ve tranquilas, pues dice, pues todo está bien. Bueno, yo me imagino que algo así ellos están experimentando acá. Las olas se están levantando, pero ellos están con miedo. Los discípulos están en la noche, en medio de la tempestad, y dice Marcos que ya han estado remando como 5 horas y sin ningún éxito. Vea lo que dice el verso 45, el verso 48, perdón. Y viéndoles remar, dice Marco, con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Dice Marcos que era cerca de la 4ª vigilia, hermanos. Cerca de la 4ª vigilia. Eso indica que eran como las 3 de la mañana o 4. Sacando cuentas, ellos han pasado como 5 o 6 horas remando. Juan en su Evangelio, capítulo 6, dice, por su propia experiencia, porque era pescador, que habían remado como 6 kilómetros que equivalen a 25 o 30 estadios. Imagínense. Bien, pues dice Marcos al principio de este verso 48 que Jesús los vio. Jesús los vio estando ellos en esa situación, remando con gran fatiga porque el viento les era contrario. Queda claro, hermanos, en otras palabras, que mientras ellos están remando todas esas horas y ahí batallando y están en círculos y sienten que van para allá y luego para atrás, Jesús los está observando. Todo el tiempo Jesús los ha estado observando. Verso 48 y 49. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Imagínense ustedes también estando en esa situación de miedo, incertidumbre y peligro de muerte. ¿Qué harían ustedes? Están temblando de miedo y de pronto ahí en medianoche ven un bulto que les pasa ahí. Se espantaría, ¿no? Más de lo que ya está, ¿no? Yo pienso que más de alguno de nosotros, porque sea de pueblo o sea de ciudad, en algún momento usted ha caminado en plena noche. Usted va caminando, voltea a ver allá entre la oscuridad, ve un árbol y de pronto ve personas colgadas, ve un búho. ¿Qué cosas se pueden imaginar? ¿Qué cosas se imagina la gente? Se imagina cosas, cualquier ruido y piensa que alguien pasó por ahí.
Y mientras más va caminando en medio de la oscuridad, más asustado está. Bueno, hermanos, eso es lo que está sucediendo acá. Ellos están asustados, están en medio de esta situación. Ven este bulto. Jesús, para ellos es un bulto. Y si alguien estaba entre los 12, no falta alguno, yo me quiero imaginar, aunque no son mexicanos, pero alguien, un carrilludo no sé, pero no se necesitó nada de eso. En realidad ellos simplemente ven que alguien está caminando sobre el agua en medio de la oscuridad. Ellos ya con mucho temor, con mucho miedo, porque las olas se están levantando contra su barca. Ellos están sumamente fatigados y en cuanto ven esta persona, para ellos una persona, quién sabe quién será, y se asustan al punto que gritan. Eso es lo que dice ahí el verso 49. Viéndole, ¿a quién? A Jesús, ellos andar sobre el mar, pensaron que era ¿qué? Un fantasma. Hasta aquí todavía no habían sido reformados. Tristemente así hay muchas personas que piensan así. Mucha superstición. Hay cristianos que no pasan por debajo de una escalera porque eso es mala suerte. Estos creen en los fantasmas. Los discípulos en este momento creen en los fantasmas. No están reformados todavía. Bien, pues Marcos nos dice que eso fue precisamente lo que a ellos les sucedió. Marcos 6:49. Ellos gritaron, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Cómo? Pues piensen ustedes cómo gritaron. Pero gritaron. En medio de la tempestad y la oscuridad, ellos vieron un bulto ahí sobre el agua, lo confundieron con un fantasma y gritaron. Mas observen cómo reacciona Jesús. Esto es maravilloso. La reacción de Jesús es que al verlos en dificultades y con miedo, Él se acerca caminando sobre el agua. Los discípulos estaban con miedo y la verdad, hermanos, es de que el miedo paraliza a cualquiera. A cualquiera. Si el miedo se apodera de usted o de mí, nos paraliza. Nadie está exento de eso. El miedo es tremendo. Nos hace ver cosas que no están. El miedo nos hace pensar cosas también que no son. Ya usted ha experimentado eso, ¿cierto? En más de alguna ocasión en su vida. Pero hermanos, también la realidad es de que las tormentas más fuertes que vienen a nuestra vida no son las que están afuera, sino las que están adentro de nosotros. Las tormentas más fuertes en nuestra vida no son las que están en nuestro exterior, sino aquellas que se levantan de nuestro propio corazón, y no digamos las que se levantan en nuestros propios pensamientos. Cuando esas tempestades se levantan, cuando perdemos de vista a Jesús, nosotros nos vamos hasta el suelo o ya de perdiz, actuamos como los discípulos. Gritamos de miedo, de angustia, de desesperación. Mas Jesús, ve hermanos, las palabras de Jesús que son de mucho ánimo para los discípulos, y es mi oración que sea de mucho ánimo también para ustedes. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Los discípulos son puestos a salvo, versos 50 al 52. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca. ¿Y qué sucedió? Se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban.
porque aún no habían entendido lo de los panes. ¿Por qué? Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Con temor, con miedo, Jesús los anima con estas hermosas palabras. Ten ánimo, soy yo. No temáis. Se sube a la barca con ellos. Ellos lo reciben, por supuesto. Y la tormenta se calma. Todo viene a quietud. Hermanos, esto tiene mucha enseñanza para nosotros. Pero estaremos tratándolos al final en unas aplicaciones. Pero es hermoso precisamente cuando nosotros, después de analizar la situación y volvemos nuestros ojos a Jesús y experimentamos precisamente eso. Nuestra vida cristiana no está libre de experimentar temores, miedos, pero por supuesto, nosotros nunca debemos olvidar que Jesús nos está observando todo el tiempo. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, vayan, súbanse a la barca y vayan a Betsaida, yo voy a despedir a la multitud. Ya desde ahí, hermanos, Jesús estaba probando a sus discípulos. Jesús, por supuesto, sabía lo que iba a acontecer. Pero era bueno para ellos que entraran en ese transcurso para que ellos observaran cómo iban a reaccionar ante esa circunstancia. Porque la lección era para ellos. Lo triste que vemos acá es de que ellos, dice en el verso 52, aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué significa eso? Bueno, en otras palabras, ellos aún no entendían quién era Jesús. Y muchas veces sucede lo mismo en nuestras vidas. Olvidamos quién es Jesús. Nos vemos enfrascados, en una situación difícil, en un problema adverso, y reaccionamos como los discípulos de igual manera. Endurecidos sus corazones. Hasta ahí todavía ellos no entendían quién era Jesús. No veían claro. Eso vendría más adelante. Esa es la primera porción del pasaje. De una manera más breve, veamos ahora los versos 53 al verso 56, cómo Jesús sana a los enfermos después de que Él caminó sobre el agua o anduvo sobre el mar. Verso 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles los que estaban enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Jesús, después de este acontecimiento de caminar sobre el agua, va a Genezaret y otra multitud lo reconoce. Así es de lo que estamos viendo acá, hermanos, es de que la multitud cada día aumenta. Multitudes en todo lugar se están amontonando. Donde escuchan que Jesús se encuentra, ellos van y están detrás de Jesús. Mientras los discípulos estaban, hermanos, con el corazón endurecido, el pueblo estaba buscando a Jesús ansiosamente. Aquí vemos a gente que en medio de su dolor, ellos rogaban. Y cuando tocaban a Jesús, ellos eran sanados.
La lección para nosotros en esta porción es que de igual manera nosotros debemos hacer todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos por traer a las personas a Jesús, traerlas a Él, porque Jesús, hermanos, es el remedio espiritual para sus almas. Jesús es el médico de médicos. Ellos serán curados de sus almas. Esa es la necesidad más urgente del ser humano. Pero por supuesto, Dios en su infinita misericordia, Dios en su soberanía, en ocasiones sana a personas, lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y esa es la porción que nosotros vemos finalmente ahí. Entonces recuerden esto, amados hermanos e iglesia y amigos, Jesús es fuente inagotable de vida, perdón, cura y salvación. Amén. Eso es lo que vemos y esa es la intención de Marcos al registrarnos este pasaje acá. ¿Qué podemos aprender entonces de este pasaje, hermanos? ¿Qué podemos aprender de este pasaje? En primer lugar, Jesús nunca llega tarde. Eso es lo que vemos claramente aquí. Jesús nunca llega tarde. No son pocas las ocasiones donde queremos que Dios responda rápido a nuestras oraciones mayormente. Son muchas, yo diría, las ocasiones donde oramos a Dios por cierta cosa, necesidad, y queremos que en cuanto decimos en el nombre de Jesús, amén, la respuesta del Señor esté. Pero recuerden, amados, Jesús no es como la lámpara de Aladín. No, Jesús es Dios soberano. Él sabe cuándo, cómo y dónde. Pero nosotros perdemos de vista esto. Este pasaje nos enseña que Él nunca llega tarde. Aunque nosotros veamos en demora la respuesta, la realidad es que Él llega cuando considera que es necesario. Los tiempos están en sus manos, porque Él es sabio. ¿Cómo estaban los discípulos en medio de la tempestad? ¿Cuánto tiempo habían pasado remando? 5 o 6 horas. Yo imagino que en más de alguna ocasión alguien volteaba hacia donde habían despedidose de Jesús y a ver si viene en otra lancha, barca, en cuanto empezaron a sentir los fuertes vientos. Sin embargo, pasaron horas y Jesús los estaba observando. No es que Dios se goce en el dolor o cuando estamos pasando por ciertas adversidades. Nunca pensemos eso. Lo que sí es de que Dios está formando tu carácter, mi amado hermano y mi amada hermana. Dios está formando nuestro carácter. Cris oraba y decía sobre los cantos, sobre la predicación. ¿Por qué cantamos? ¿Cuál es el propósito de los cantos? ¿Cuál es el propósito de la predicación? Conocer a Dios y que su palabra obre en nuestras vidas. Que nuestro carácter sea como el de Cristo. Yo sé que a nadie nos gusta pasar por momentos difíciles. Vivimos en un mundo roto, en un mundo caído. Pero cuando estamos, hermanos, en medio de las circunstancias, por más difíciles que seamos, dice este pasaje y esta es la enseñanza, Jesús nos está observando todo el tiempo. No estamos fuera de su voluntad. Los discípulos no estaban fuera de la voluntad de Dios. Alguien pudiese decir, ay, tú estás pasando por esto porque estás fuera de la voluntad de Dios. No. Ellos estaban dentro de la voluntad de Dios. Ellos siguieron las indicaciones tal cual como Jesús se las dio. Y esto tiene una lección también muy importante para nuestra vida. Aun cuando tú y yo estemos caminando dentro de la voluntad de Dios, tendremos que pasar experiencias como estas, amados. Donde nosotros tal vez digamos, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde? No lo veo en mi vida. Estoy pasando por tal dificultad. Yo ya he orado tantas veces y no veo la respuesta de Él. Jesús no apareció en el momento exacto que ellos lo esperaban, sino que Jesús fue a ellos en el momento que Él consideró ir. Él les mostró su amor y los puso a salvo. Eso es lo que hizo. Y es una lección muy importante para nosotros.
como acabo de comentar. Así es de que, hermanos, recordemos eso. Momentos de angustia, calamidad o necesidad, Jesús nos está mirando todo el tiempo. Así es de que no sé cuál sea tu circunstancia, pero esta es la enseñanza de Dios para tu vida. Dios está observando, tú no eres ajeno, Dios te está observando todo el tiempo. Y Él vendrá a ti, Él vendrá a ti. Nunca vendrá tarde, nunca vendrá tarde. Siempre llegará a tiempo. Amén. Segundo lugar, podemos aprender, hermanos, acá, caminar sobre el agua, este milagro, porque es una realidad. ¿Qué ser humano, qué persona puede caminar sobre el agua? Nadie. Muchos han intentado a través de diferentes formas tratar de caminar sobre el agua. El hombre no puede hacer eso. Puede hacer trucos, que es muy diferente. Pero ningún ser humano puede caminar sobre el agua. Así es de que este hecho donde Jesús camina sobre el agua nos está mostrando precisamente que Jesucristo es Dios. Ese es el propósito. Los propósitos de los milagros acá son mostrarnos que Jesucristo es Dios. Qué diferente es a los cultos de milagros de hoy día, donde no, los cultos de milagros no son para traer gloria a Dios, sino es para hacer un show y faramaya. Acá Jesús está caminando sobre el agua porque Él está mostrándoles a sus discípulos que Él es Dios. Jesús en algún momento tendrá que ir a la cruz primero a dar su vida en rescate por pecadores, incluidos ellos, y después tendrá que resucitar y ascender a los cielos, de donde descendió. Y ellos, para hacer la obra a la cual los encomendó de ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, para que hagan esa obra y esa comisión, ellos tendrán que confiar. ¿Quién es su pastor? ¿Quién es su Señor? ¿Quién es su Salvador? Y es lo mismo que aplica para nuestras vidas. Mientras más nosotros conocemos a Jesús, más seguros caminamos en este mundo, hermanos, aún sea en medio de las dificultades. Esa es la realidad. En tercer lugar, entonces, podemos decir claramente, Jesús es Dios. Amén. Vean lo que dice el verso 50. Por favor, observen el verso 50 de Marcos, capítulo 6. ¿Están ahí? ¿Sí? Miren, voy a leer yo el verso 50. Yo les voy a decir cuándo me acompañan, ¿ok? Dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, y si lean conmigo por favor, ¿qué dice ahí? En voz alta, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esas son las palabras de Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios glorioso. Ese es el Rey que nosotros alabamos, servimos con todo nuestro corazón. Es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por rescatarte a ti, amado, amada. Ese es el Rey al cual adoramos, el Rey de Reyes, soberano, sobre todas las cosas. Yo soy significa precisamente yo soy Dios. Yo soy Dios, yo soy el nombre de Dios en hebreo, eso es lo que dice acá, yo soy Yahweh, el que es en sí mismo, el que no depende de nadie para ser, o sea, Él es eterno, y eso es lo que les está diciendo. Yo soy el eterno. Los patriarcas en el Antiguo Testamento, hermanos, lo identificaron como el Dios todopoderoso, pero Moisés, recuerden, Moisés fue el primero que conoció a Dios como el gran yo soy. Aquí Jesús representa ante sus discípulos en la barca, se hace mostrar como el yo soy. Nadie podía hacerse ese adjetivo a sí mismo, porque eso es precisamente decir yo soy Dios. Y Jesús se está presentando ante ellos diciendo yo soy Dios.
Y en otras partes, ustedes saben, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, nosotros vemos a Jesús presentándose y diciendo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. También en otras porciones: yo soy el pan de vida, yo soy el principio y yo soy el fin, yo soy la puerta, dice Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por tanto, nuestro Dios dice: no temas, no temas. Así es de que, hermanos, tanto los discípulos y de igual manera nosotros hoy día no debemos de temer. ¿Por qué? Porque nuestra fe se basa precisamente en nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, nuestro Dios. Amén. Así es de que de aquí partimos a la siguiente lección, la cual es que nosotros somos cristianos y lo adoramos precisamente porque Jesús es Dios. Porque somos cristianos, porque nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero, es Jesucristo. Nosotros sabemos, hermanos, que Jesucristo fue Dios y hombre. Vivió una vida de perfecta obediencia a Dios el Padre y murió en una cruz en lugar de pecadores culpables como tú y como yo. Y esto, hermanos, al dar su vida en rescate por nosotros los pecadores, eso fue contado por nuestra justicia. Su justicia fue puesta, imputada en nuestro favor. Así es de que por eso nosotros somos hijos de Dios. Somos cristianos porque nuestra vida está escondida en Cristo. En Cristo. Y así es de que nosotros tenemos una relación perfecta con nuestro Dios y Padre. Y esa es la base de nuestra fe como cristianos. Somos cristianos porque solo Jesús es Dios. A Él es al único que adoramos porque no hay Dios fuera de Él. Amén. Este es el propósito entonces de este pasaje, que nosotros confiemos en Él para nuestra vida, mientras nos dirigimos a la ciudad celestial. Y mientras nos dirigimos a la ciudad celestial, hermanos, enfrentaremos dificultades, tempestades en la vida. Cuando Jesús les dice: vayan a Betsaida, Capernaum, la misma área, casa, donde estaba su cuartel. Recuerden que había comentado esto. Ellos se dirigen a casa. Nosotros nos dirigimos a casa. Cada día que pasa estamos más cerca de casa. Pero mientras vamos en esa travesía, en ese trayecto, vamos a enfrentar tempestades diversas. Pero la lección está en esto. Tengan confianza, tengamos confianza, fe en nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Así es de que comencemos de una manera diferente a caminar con Jesús. Que salgamos de aquí precisamente como lo decíamos al principio, con una mente renovada, una mente fresca de quién es nuestro Señor, el cual camina con nosotros y nosotros en Él. La pregunta que yo termino haciéndoles a ustedes al final, hermanos, es: ¿cómo usted ve a Jesús? ¿Cómo usted ve a Jesús? Si está en una dificultad, lo que tiene que hacer es, entendiendo este pasaje, es invite a Jesús a su barca. Si está en medio de una dificultad, está en una situación donde no sabe qué hacer, usted ya invitó a Jesús a su barca. Usted ya se volvió en arrepentimiento y fe, si no es creyente. Y si usted es creyente, ¿usted ha agarrado su propio camino? ¿O todo el tiempo le dice: Señor, camina en mi barca? Señor, yo estoy en paz si tú estás conmigo. Son cuestiones que nosotros de muy a menudo debemos meditar. Porque puede ser que muy seguramente sí estemos nosotros en una travesía, pero sin contar con Jesús. Aunque no es que Él está ajeno. Y puede ser que estés en la voluntad de Dios y estás pasando una tempestad. Así es de que, ¿qué es lo que debes de hacer? Pon tu fe y confianza en Jesús. Pon tu fe y confianza
en Él. Esta última palabra es para usted que está en medio de la tempestad. Entonces, no temas, sea lo que estés pasando, hermano, hermana. No temas, no temas, sea lo que sea lo que sea que estés pasando, dice el Señor. Él vendrá a su tiempo, Él está observándote y no te ha perdido de vista ni por un segundo. Aunque en ocasiones tú llegues a pensar que sí te ha perdido el radar, jamás. Tú estás dentro del radar 24/7 del Señor Jesucristo. Él está ejercitando tu fe, Él está ejercitando nuestra fe. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Hermanos, que Dios nos ayude a formar nuestro carácter cada día. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Posteriormente pasemos a la cena del Señor. Canto y cena del Señor. Padre amado, te damos gracias por tu bendita palabra, por hablar a nuestras vidas, por dar a cada uno conforme a nuestra necesidad. Precisamente nos haces ver nuestras debilidades constantemente. No son pocas las veces que también estamos como los discípulos, nuestros corazones se endurecen. Pero tú tienes inmensa misericordia para con nosotros y bondad. Hablándonos nuestro corazón. Y es mi oración, oh Señor, que uses tu palabra para exhortarnos, pero también para animarnos. Bendice tu palabra, oh Dios, bendice a tu iglesia. Forma el carácter en nuestras vidas, conforme a tus designios. Sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros todo el tiempo. Te alabamos y te adoramos como tu iglesia, escogida, santificada por tu sangre preciosa. Tu iglesia te canta, Señor, y te da gracias en el nombre de Jesús. Amén.